Buenos días, señora presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, directora general de Estrategia e Industria y de la pequeña y mediana empresa, Teresa Parejo, consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital, Miquel Irujo, presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, y Roberto Lanaspa, presidente del clúster Navarro. Queridos todos, muchas gracias por la sesión de hoy. Los que no me conocéis, y seguro que sois la gran mayoría, ya os anticipo que soy provocador, ¿de acuerdo? No voy a hacer un speech o discurso al uso. Voy a intentar estar hoy aquí con vosotros con tres objetivos fundamentales. Primero, explicaros por qué estamos aquí, ¿de acuerdo? En segundo lugar, cuál es el contexto del sector del automóvil hoy y mañana. ¿Por qué el Plan Auto? ¿Y por qué necesitamos que Navarra sea un contribuyente o un contribuidor clave para la ejecución del Plan Auto, ¿no? Tanto la presidenta como la directora general hablaban de presente y de futuro. Todo el mundo está pensando cómo va a ser el futuro, ¿de acuerdo? Y cada uno de ustedes seguramente tienen su propia bola de cristal y cada uno de ustedes está proyectando un futuro. Cada una de las empresas aquí presentes está construyendo planificaciones estratégicas a 5 o a 10 años, planes de contingencia o escenarios pesimistas, optimistas o más centrados. Lo que yo digo es que ni el mejor estratega del mundo va a acertar en ninguno de estos escenarios. Todos nos vamos a equivocar porque todo va a pasar mucho más rápido y nos va a impactar de forma mucho más profunda. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo digo yo? Básicamente porque nunca antes el sector del automóvil ha hecho frente a tantos retos y todos ellos de forma simultánea. Este sector es especialista en hacer frente a retos y ser ultra competitivo, pero nunca este sector ha hecho frente, como decía antes, a tantos retos de forma simultánea. Estamos hablando de retos de la descarbonización, como decía la presidenta. Al mismo tiempo estamos hablando de retos ligados a la digitalización. Estamos hablando de retos ligados a la transformación de la fuerza laboral, evidentemente. Estamos hablando de retos relacionados con la volatilidad de la tecnología. Una tecnología que venimos de un mundo donde la tecnología es muy madura y estamos evolucionando en un mundo donde la tecnología es incierta y muy evolutiva. O volatilidad de los precios o escasez de materias primas o shortage en cadenas de suministro y recientemente crisis geopolíticas. Y con todo esto tenemos que construir el futuro. Con todo esto tenemos que construir el futuro. Pero si además de esto tenemos en cuenta, bajo mi punto de vista, cuáles van a ser los dos drivers, los dos vectores que van a influir todos estos planes, no me cabe ninguna duda que uno va a ser la regulación europea y la tecnología. Hablamos que Europa, y me uno a ello, está ultra regulada, cierto. Hay que conseguir que esta regulación se racionalice en paquetes en lugar de tener más de 150 nuevas regulaciones de aquí al 2030. A día de hoy, en estos momentos, se está negociando en Europa lo que se llama el IAA, el Industrial Accelerator Act. Son 400 páginas que de momento nadie ha entendido. Y estas 400 páginas del Industrial Accelerator Act están al servicio de garantizar la soberanía tecnológica, la competitividad, la reindustrialización y la modernización de Europa para preservar lo que tenemos a día de hoy en Europa. Con lo cual, esta regulación va a ser capital aplicarla de forma correcta para preservar y defender lo que hemos construido en Europa desde la revolución industrial. Regulación. Y el segundo elemento es la tecnología. Quien dé espalda a la tecnología, esto es como el comecocos, game over. Quien dé espalda a la tecnología, y me refiero a la nueva tecnología, no va a jugar. Y la nueva tecnología es el coche eléctrico, es el coche conectado, es el coche inteligente, es el coche autónomo. Y quien niegue
la nueva tecnología está negando el progreso. Y el mensaje que quiero lanzar es que mi exposición, el coche eléctrico, inteligente, conectado o autónomo, no es ideológico, es tecnológico. Estamos ante un debate absolutamente tecnológico y no ideológico. Esta mañana, cuando estaba hablando con la presidenta, estábamos hablando de la situación del cliente, del mercado. Y yo este slide lo llevo presentando desde el año 21, ¿vale? Para explicar a la gente cómo va a ser o cómo está siendo la adopción del vehículo eléctrico en Europa, en España o en Navarra en particular. Mi teoría siempre ha sido la siguiente. En cualquier nueva disrupción tecnológica, adopción de nuevo producto o servicio, hay un techo de cristal, aproximadamente el 20%, que está en capacidad o en condiciones de adoptar esta nueva tecnología. Cuando hablamos, en el caso concreto del vehículo eléctrico, ¿quiénes son? Primero, el que se lo puede pagar. En esta primera ola, los vehículos eléctricos son caros, han sido caros, con lo cual solamente el que se lo puede pagar adopta esta tecnología. En segundo lugar, el que yo llamo el hype, el trendsetter, el modernillo, el que quiere estar a la última. El segundo. Y el tercero, en este caso concreto, aquel cliente, aquella persona que tiene una sensibilidad aguda para con el clima. Porque es cierto, desde un punto de vista medioambiental, no hay comparación en términos de huella de carbono o emisiones de efecto invernadero. El coche eléctrico es mucho mejor que el coche de combustión. Entonces, 3 grupos de cliente, el 20% del mercado. Pero ¿qué pasa con el 80%? Nos piden 2 cosas, o nos han pedido 2 cosas. Precio, accesibilidad y autonomía. Autonomía, bien sea en autonomía de batería o suficiente infraestructura pública de recarga para que mi ansiedad a la hora de ir de Barcelona a Madrid, de Madrid a Valencia o de Madrid a Pamplona no tenga esa ansiedad y tenga el miedo que me voy a quedar parado en la autovía o autopista. Y es coincidencia, os lo prometo, yo no lo he dicho, me lo ha dicho esta mañana la presidenta, nosotros consideramos que el cliente ya ha hecho un clic. Ha hecho un clic. Porque es cierto que hay haters, al igual que hay lovers del vehículo eléctrico y conectado e inteligente. Pero si miramos lo que está pasando hoy, 2026, en el mercado, especialmente yo os digo que el cliente ha hecho un clic. Y me diréis, bueno, pero tú, ¿quién eres para decir que el cliente ha hecho un clic, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? Lo demuestro con hechos. En primer lugar, los vehículos, los nuevos vehículos que se están lanzando, tienen mucha más autonomía que sus precedentes. Mucha más autonomía. En segundo lugar, la infraestructura pública de recarga, si bien todavía nos falta un trecho para los objetivos del 2030, es superior y hay una mayor capilaridad de la misma. Tenemos más oferta que nunca. Hay más de 150 vehículos eléctricos en el mercado a día de hoy. En el año 25 y en el año 26 se van a lanzar al mercado, se van a presentar al mercado más vehículos eléctricos que vehículos de combustión. Y esta oferta, además de ser más amplia, es más asequible. En el mercado, a día de hoy, ya tenemos 3 vehículos por debajo de los 20.000 euros. 2 son franceses, el Renault Twingo y el Dacia Spring, y hay un chino, el Leapmotor T03. Pero es que también empieza a haber cantidad importante de vehículos en franjas de 25.000 a 30.000 euros. Y es en este sentido donde los productos que se van a fabricar en la fábrica de Volkswagen en Landhaven van a participar de esta masa mainstream generalista donde la accesibilidad en precio estoy convencido que va a ayudar a tener muy buenas órdenes de fabricación para que la fábrica de Landhaven esté a plena ocupación. Luego tenemos otro efecto que es el efecto arrastre, el Me Too. Mi vecino, mi vecina tiene coche eléctrico. Y seguro que habéis escuchado mucha gente, muchos haters hablando mal del coche eléctrico. Pero ninguno de estos haters conduce un coche eléctrico. El hecho de empezar a tener aquí en Navarra un 34% de cuota de mercado eléctrico hace
que el resto del 70% tenga contacto con gente que conduce el vehículo eléctrico y que les dice que es maravilloso, es muy convenient y esto hará este efecto arrastre, ¿no? Y evidentemente hay un efecto de las ayudas a la compra del vehículo. Y dejadme que termine con un último dato del mes de abril, seguramente, y lo decíamos con la presidenta esta mañana, amparado o influenciado por la situación en Oriente Medio y el aumento de los precios de los carburantes. En el mes de abril, la marca Renault, en Francia, en el canal de particulares, tiene órdenes, son pedidos, no ventas, pedidos del 70% para vehículos eléctricos. 70% de las órdenes de la marca Renault en Francia, en el canal particulares, son eléctricos. Podremos debatir si esto es imparable, es coyuntural, pero la tendencia es clara. El único vector de crecimiento real en Europa, en España, en términos de tecnología y movilidad, es el vehículo eléctrico. Le guste a alguien o no le guste. Y no lo digo yo, sin entrar en los datos, todo lo que es verde, verde clarito, es el mapa de cuota de mercado país a país de vehículo eléctrico. Y como veis, empieza a ser mayoría. Primera parte. Plan auto. El plan auto lo tenemos que contextualizar en el marco de la evolución natural de lo que han sido los mecanismos de ayuda al impulso a la demanda o a la transformación del ecosistema industrial español, los famosos PERTE, nacidos durante la pandemia del COVID en 2020-2021. Gracias a estos PERTE, es importante recalcarlo porque hay mucho ruido en relación al PERTE y seguramente los PERTE son mejorables y han sido mejorables ola tras ola. Estos PERTE han permitido que todos estos proyectos que veis aquí en la pantalla estén siendo realidad o vayan a ser realidad. También, curiosamente, y no he compartido la presentación con la presidenta, hablábamos que el proyecto de Navarra, que ve la luz en 2026, no es que se haya pensado en 2026, no es que se haya pensado en 2025, no es que se haya pensado en 2024, se pensó en 2020. En 2020. Significa que para que este proyecto, que espero que sea un éxito rotundo, tenga realidad aquí, en 2026, alguien en un ecosistema público-privado tuvo la valentía de apostar por este proyecto hace 6 años. Como tantos de los otros que veis representados aquí, de Stellantis, de Volkswagen, de Renault, etcétera, etcétera. Plan auto, y creo que luego, José, te extenderás un poco más en los detalles. Dijimos que el plan auto era un proyecto romántico. ¿Vale? Proyecto romántico, ¿qué quiere decir eso? Pues que creíamos que fuera un proyecto con todos y contra nadie. Un proyecto con todos y contra nadie, inclusivo, holístico, público-privado, que no dejara a nadie atrás. Ni a constructores, ni a proveedores, ni a agentes sociales, ni al Estado, ni a las comunidades autónomas, ni a los municipios. Y no nos hemos olvidado de nada. Son 25 medidas, 5 más 1 estrellas, y la verdad es que aquello que prometimos en diciembre de 2025, cuando lo presentamos conjuntamente con el presidente Sánchez, el ministro de Industria y Transición Ecológica, dijimos que esto no era solamente flor de un día, esto no era una radiografía del sector que se quedaría en un cajón, tenía que ser no un plan, tiene que ser el plan de todos. Y para que sea un plan de todos es importante que tenga objetivos medibles. Impacto económico, sostenibilidad y autonomía estratégica. En impacto económico lo que queremos es pasar de 85.000 millones de euros de valor agregado bruto en España, en todo el ecosistema del automóvil,
a más de 120.000 millones de euros. Queremos continuar siendo el segundo productor europeo y ser el hub industrial eléctrico de referencia en Europa. Queremos proteger el empleo y queremos que en 2035 todos los coches producidos en España sean de emisión cero. Esos son los objetivos fundamentales del plan. El plan persigue movilizar más de 35.000 millones de euros público-privado y el Gobierno de España, sabéis que en diciembre de 2026 anunció en diciembre 25 para 2026 un paquete de más de 1.200 millones de euros concentrados en paquetes de ayuda a la demanda y a la oferta y en especial la infraestructura pública de recarga. Voy terminando. Necesitamos a Navarra. Navarra es clave para este plan. Como decía yo ayer en Cataluña, este plan es con todos y cada uno de ellos, y en el peso específico que tiene la automoción en Navarra, es fundamental para la consecución del plan final. Número 1, lo decía la presidenta, en cuota de mercado de electrificación. Top 5 en la fabricación de vehículos, evidentemente, como constructor de referencia Volkswagen. Y top 6 en el empleo en términos de fabricación. Dos mensajes, como le decía ayer al presidente Illa, tareas de cara al futuro. Muy buena línea, sois los mejores de la clase en adopción del vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Estáis en el top de la liga. El ritmo tendrá que continuar aumentando de aquí al 2030 si queremos conseguir los objetivos. Pero tener un 34% de cuota de mercado es de Champions League porque estáis por encima de la media europea. Segundo elemento, infraestructura pública de recarga, ¿de acuerdo? Aquí todo el mundo tiene que trabajar mucho. Vosotros en Navarra tenéis que multiplicar por 4 la proliferación de infraestructura pública de recarga. Ayer Cataluña lo tiene que multiplicar por 10, ¿de acuerdo? Y algunos mensajes ya más, no sé si son estratégicos o de realidad. Para entender una transformación, la tenemos que poner, y sobre todo esta transformación de nueva tecnología y electrificación, hay que ponerla en el contexto de que todas las inversiones que se han hecho en el ecosistema industrial español del automóvil se hacían con una tecnología ultramadura, el motor de combustión. Eso significa que se hacían inversiones, sí, pero desde un punto de vista marginal esa inversión mejoraba lo existente, con lo cual la amortización, la depreciación que se tenía que soportar en las cuentas de resultado era X. En un momento de transformación donde la inversión es mayúscula, significa que vamos a invertir mucho más, se está invirtiendo mucho más que los años precedentes y sobre todo se tendrá que amortizar mucho más en los años futuros. Y lo digo porque es importante la apuesta que estamos haciendo las empresas privadas con ayudas públicas, ciertamente, pero la clave es que todo esto que estamos invirtiendo tenga un impacto en ventas en el mercado para que las facturas suban, para que podamos cubrir los costes fijos y no entrar en pérdidas. Porque muchos de los anuncios que habéis visto en prensa recientemente de profit warnings vienen derivados de esto. Inversiones monstruosas para el vehículo eléctrico en gigafactorías o fábricas de ensamblaje, con una proyección de ventas muy alta que no se ha realizado, entrada en pérdidas, cierre de empresas y bajada de empleo. Esto es una realidad. Y esto ha pasado en el periodo 21-25, porque probablemente se hicieron unas inversiones con una expectativa de volumen de eléctrico hasta 2025 que el mercado no nos ha acompañado. Para que entendamos un poco el juego. Y decía que hay que invertir y en Navarra se está invirtiendo y se está invirtiendo bien y la inversión en Navarra permite aumentar la productividad. Y yo complementaría, Presidenta, si me lo permites, al igual que se lo decía ayer al presidente Illa, en España somos especialistas en invertir sobre todo en empleo mano de obra y assembly, fábricas de ensamblaje
para ganar la productividad en nuestras líneas de montaje, ¿no? Mi recomendación sería invertir en intangibles. Invertir en intangibles aumenta mucho la productividad de las empresas. El intangible está asociado a la innovación y al desarrollo, y cuanto más innovación y desarrollo tengamos, nos permitirá diversificar nuestra fuerza laboral, ganar productividad y ser más competitivos de cara al futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko.